Hola y bienvenidos a La Cripta Tecnológica, una mirada analógica al mundo digital, un programa donde hablaremos del mundo que nos rodea a través de un prisma tecnológico. Somos Juan Carlos Favero y Shadi Vargas. Pertenecemos al campo de la física y la ingeniería. Acompáñanos en esta apasionante aventura. Hoy nos adentramos un poco más en el mundo de la Internet o el Internet. Conoceremos los mecanismos que posibilitan a los usuarios del sexto continente hacer búsquedas y llegar a cualquier dirección electrónica a través de una maraña de conexiones. Hablaremos de este enorme directorio virtual conocido por sus siglas en inglés DNS. Vía de contacto, el correo electrónico lacriptatecnologica@gmail.com. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Sadi, buenas tardes. Pues aquí pasando calor. Es lo que toca y además también toca hablar de esas páginas amarillas o páginas blancas, ¿o no es así? Pues no sé qué color darles. Lo de páginas amarillas hay que tener cuidado porque es una marca registrada. Entonces nada, Es una eso. compañía británica. Pero sí, como decías, es un enorme directorio poblado de múltiples objetos, no solamente de nombres de dominio y de direcciones IP, sino que hay más información. Y bueno, pues vamos a hablar un poquillo de ello. Bueno, en nuestro día a día hacemos cientos y cientos de consultas, búsquedas en la web, ¿verdad? De una manera increíble, ¿no? Que llegamos a ese dato con muy pocos clics, gracias a unos mecanismos y unos sistemas que hay detrás que posibilitan esa traducción para luego mostrarnos ese destino, ¿verdad? Son como una especie de contactos electrónicos que no necesitamos necesariamente tener esa agenda al lado para poderla consultar. Vamos a decir que es como un directorio, ¿verdad? Para donde están registrados esas direcciones para poder acceder a ellos. Pero claro, antes de hablar de los DNS, de estos sistemas, ¿no? Domain Name Systems, vamos a ver, ¿cómo se llega a una dirección web? Vamos a hablar de direcciones web, pero en realidad DNS es fundamental para el funcionamiento de Internet y Internet es mucho más que la web. Hay muchos más protocolos aparte de la web, está el correo electrónico, está el chat, hay un montón. Pero bueno, lo que más acostumbrados estamos es a utilizar la web, entonces vamos a centrarnos un poquito en ello. Cuando nosotros tecleamos en nuestro navegador una dirección, un nombre, en realidad lo que necesita nuestro navegador para bajar los datos que le hemos pedido y mostrar las páginas es la dirección IP donde están alojadas esas páginas. Pero él, para establecer una conexión TCP, que ya hemos hablado en algún otro episodio, lo que necesita es una dirección IP. Entonces, podríamos escribir directamente la dirección IP en la barra del navegador, pero los seres humanos tenemos tendencia a más facilidad para recordar nombres que para recordar números y direcciones IP. Correcto. Bueno, una dirección IP4, que son 4 números entre 0 y 255, bueno, vale, bien. Los 4 La podemos octetos. recordar de memoria, pero una dirección IP6 es imposible de recordar de memoria. Así que necesitamos nombres simbólicos. Y justamente lo que hace DNS es facilitarnos esa tarea, esa correspondencia entre nombres simbólicos y direcciones IP, que es lo que necesita nuestra máquina para establecer la conexión. Es en lugar de yo memorizar el número de Juan Carlos, pues directamente buscar en el móvil, en mi agenda, y decirle, oye, llama a Juan Carlos. Y él ya se ocupa de telefonear a ese destinatario, ¿no? Exactamente, de eso se trata. Y Juan Carlos, mencionas que, bueno, puede haber esta manera simbólica o ese alias, ¿verdad? De llamar a una página web o a una dirección, vamos a decirlo, pero no es la única manera. Hay otra manera de poder acceder, ¿no? a esa información digital. Sí, como decíamos, podíamos acceder directamente a través de la dirección IP. Pero el problema, en el caso de los servidores web en particular, es que en una sola máquina física, con una dirección IP, podemos tener múltiples servidores virtuales. Normalmente un servidor de hosting de web te ofrece un alojamiento con tu nombre de dominio, el que tú hayas contratado, y en esa dirección IP puede haber múltiples nombres de dominio distintos, o sea, servidores web distintos. Son servidores virtuales. Entonces, cuando accedes a través del nombre, aunque internamente eso se resuelva a la dirección IP
donde físicamente está alojado ese servidor, en la petición que envía el navegador sí que figura el nombre simbólico del servidor. Y entonces el servidor redirige esa petición al servidor virtual correspondiente. Si en la barra del navegador ponemos directamente la dirección IP, entonces ahí el servidor web no va a saber a qué servidor virtual se refiere y lo va a intentar servir él directamente y posiblemente no tengamos el resultado que esperamos. Son detalles ya bastante de nivel, ¿no? Esto es lo que en muchos archivos de configuración, ¿no? Cuando se ponen los administradores de sistemas a configurar servidores web y servicios, ¿verdad? Que dicen vamos a crear los virtual hosts, esos hosts virtuales, de tal manera que tienes una IP pública, si no, no tendría sentido poner disponer, ¿no? de este servicio para Internet, para el mundo, si no es con una IP pública, vamos a decir. Y luego en los niveles pues más próximos a cada dominio o a cada nombre, hacen esa especie de enganche, ¿no? Algo así. O sea, en realidad podemos hacer que varios nombres de dominio, varios nombres simbólicos, apunten a la misma dirección IP. Y en esa dirección IP es donde están alojados todos esos servidores virtuales. Que además, justamente, como decías, en la configuración de la mayoría de los servidores web que hay en el mercado, se llaman así, virtual host. Con una directiva en la configuración que es virtual host y el nombre simbólico. Y entonces, en función de la petición, lo redirigen a un servidor o a otro. Y, por tanto, muestran un conjunto de páginas o muestran otro. Pero en la misma máquina física podemos tener un servidor de reservas de hotel y un servidor de software de desarrollo. Coexistiendo en el mismo servidor. Sí, bajo la misma dirección IP. Por eso, si escribimos una dirección IP de ese servidor directamente en el navegador, posiblemente no podamos acceder ni a uno ni a otro, sino a lo que el administrador haya configurado por defecto. Normalmente será una página de aviso diciendo que ha habido un error. Entonces, para un poco, digamos, hacernos, como siempre nos gusta aquí poner estos ejemplos, vamos a suponer un centro comercial, un complejo empresa, donde eso tiene una dirección física, una dirección postal única. Uno llega a esa empresa, pero luego tiene que consultar en recepción, oiga, yo voy a la empresa tal, pues está en el local o la planta 1, local 503, para ubicarnos, ¿no? Exacto. Y Juan Carlos, te voy a preguntar, muchas veces cuando se configuran estos sistemas, en algunos nos preguntan y dicen que tiene que ser un FQDN. ¿Eso qué quiere decir? Un nombre FQDN. Full Qualified Domain Name. Eso es simplemente un nombre de dominio completo. Los nombres de dominio, bueno, tienen una estructura jerárquica. Tienen forma de árbol invertido, comienzan por una raíz y después vamos teniendo niveles inferiores. Tenemos la raíz, luego tenemos el primer nivel, segundo nivel, tercer nivel y así podemos tener muchos niveles. Cada uno de esos niveles se separa del anterior con un punto. Y cuando escribimos el nombre se escribe empezando desde abajo del árbol hacia arriba. Entonces, cuando hacemos eso, acabamos con el punto, que es la raíz. Entonces, un Full Qualified Domain Name es el nombre completo acabado en punto. ¿Vale? Ese es el nombre que ya es único. No hay posibilidad de que haya otro nombre igual en el sistema DNS. En cambio, un nombre que no es FQDN es un nombre relativo. Pues a lo mejor tenemos un nombre que es ejemplo.com y si yo escribo en mi navegador www solamente, eso no es un Full Qualified Domain Name, posiblemente mi software añada automáticamente el dominio por defecto que es ejemplo.com. Y entonces intenta hacer una búsqueda primero de www.ejemplo.com. Es un poco como los directorios dentro de un sistema de ficheros, que podemos tener nombres absolutos cuando empiezan desde la raíz, empiezan por barra, o nombres relativos a donde estamos, si no empiezan por esa barra. Pues aquí es igual. Si acaban en punto, es Full Qualified Domain Name. Si no acaban en el punto, no lo es. Nadie escribe el punto, por otra parte. Es verdad. Nadie escribe el punto final, pero bueno, eso es una perversión del sistema. La cripta tecnológica. Una mirada analógica a un mundo digital, con Juan Carlos Favero y Xadi Vargas.
casi nadie pone ese punto final, ¿no? Es como la literatura española o la literatura en general, esa ortografía, cuando estamos escribiendo un párrafo y ponemos ese punto, ¿no? Al final, .com y punto, ¿no? Eso ya el sistema lo pone automáticamente. Pero también, Juan Carlos, mencionabas zonas, registros dentro de este complejo sistema, ¿verdad?, de nombres de dominios, el DNS. Pero ¿qué son las zonas, los registros, cuando nos enfrentamos a una configuración en nuestro proveedor de alojamiento o de dominio, que vemos que hay zonas A, hay zonas canonical o CNAMEs, el TTL, el Time to Live? ¿Eso para qué sirve? Bueno, una de las características fundamentales del sistema DNS es que es una base de datos, pero en realidad es una base de datos con correspondencias entre nombres simbólicos, direcciones IP o direcciones IP de nombres simbólicos. También hay una resolución inversa por ahí. Pero es una base de datos distribuida. O sea, no hay ningún servidor en Internet que tenga esa base de datos completa. Todo está distribuido por todo el mundo. Luego hay unos servidores, que son los servidores raíz, que tienen un papel fundamental y son muy importantes. Pero el resto se divide, como dices, en zonas de nombres de dominio. Entonces, ¿qué es una zona? Pues una zona es, si tenemos ese árbol de nombres, empezando desde la raíz, desde el punto que está arriba, pues una zona es un conjunto, un subconjunto de ese árbol conexo. Una zona está bajo la autoridad de una organización, es decir, hay alguien que es responsable de mantener la base de datos que corresponde con esa zona, con todos los nombres y no solamente nombres, están dentro de esa zona. Entonces, tiene que tener un fichero con sus registros, alojado en una máquina física, con una seguridad, con una redundancia, etcétera, etcétera, etcétera. Alguien es responsable del mantenimiento de ese trocito del árbol, ¿vale? Pero esa responsabilidad está repartida y distribuida por todo el mundo entre todas las organizaciones que mantienen algún nombre de dominio. Es una manera de un poco repartir esas tareas, porque para lo que nosotros con un clic llegamos a un destino, eso tiene que seguir unas rutas, unos segmentos, no es tan trivial, ¿verdad? Y pues cada país, cada región, pues lleva, digamos, esa organización, ¿no?, de ese dominio, ¿no? Pero claro, dentro de eso también hacen falta registros, ¿no? A la hora de uno configurar, como decía, configurar pues el dominio de uno perteneciente a una región. Si es un .es, vamos a suponer que es en España, .mx si es en México, o .com si es de tipo comercial, ¿no? Que eso también luego mencionaremos un poco esos dominios, las extensiones más conocidas, ¿no? Esas configuraciones, ¿para qué nos sirven? Pues nos sirve para facilitar la resolución. Al fin y al cabo, cuando nosotros escribimos un nombre de dominio, como decíamos al principio, lo que esperamos obtener es una dirección IP asociada con ese nombre de dominio. Claro, nuestra máquina tiene que saber a quién preguntar. Entonces, ¿cómo se hace esa búsqueda en ese árbol inmenso de los millones de registros que tiene esa base de datos distribuida, que además está distribuida, o sea, que no hay un servidor centralizado que tenga toda esa información? ¿Cómo la buscamos? Y entonces se hace un proceso de búsqueda iterativo. Nosotros preguntamos a un servidor, que será normalmente el servidor de nuestro proveedor. Esa es una pregunta que vamos a llamar recursiva, porque lo que nosotros esperamos es que nos dé una respuesta final, ¿vale? Pero ese servidor va a hacer una búsqueda iterativa. Va a empezar a preguntar primero a los servidores raíz. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos resolver un nombre del tipo www.ejemplo.com.pi, algo así, o sea, con 4 niveles. Entonces, primero pregunta a los servidores raíz y dice, oye, este nombre, ¿qué dirección IP tiene? Entonces los servidores raíz, alguno de ellos, le contestará y le dirá, ni idea. Pero sí sé quién se encarga del nombre de dominio de primer nivel, que es PI, ¿vale? Porque hemos dicho que acababa en PI, el ejemplo que estamos buscando. PI es Paraguay. Entonces, ese servidor raíz le devuelve una lista con servidores de nombre que se encargan de la zona, y ahí tenemos una zona, la zona PI. Entonces, nuestro servidor iterativo
vuelve a hacer esa pregunta, www.ejemplo.com.py, a alguno de esos servidores que se encargan de la zona API. Y ese servidor le contesta, ni idea, pero sé quién se encarga de llevar la zona com.py. Y le devuelve otra lista de servidores. Y así. Entonces, vuelve a preguntar a alguno de esos nuevos servidores y ese servidor ya le dice, pues no tengo ni idea de cuál es esa dirección IP que me estás preguntando, pero sí sé quién lleva el dominio en la zona ejemplo.com.py. Pregúntale a él. Y ya le preguntamos a él y él sí, como es el responsable de esa zona, él sí que tiene la base de datos sobre todos los nombres que están bajo su dominio, bajo esa zona. Y entonces ya nos devuelve una dirección IP. Suponiendo que hemos preguntado una dirección IP, que es lo más habitual, pero no es lo único que le podemos preguntar. Entonces, ese servidor, fíjate que hemos preguntado a 3 servidores, ya. Pues ese servidor ya le devuelve a nuestro servidor de nuestro proveedor, le devuelve esa dirección IP y el servidor nos da la respuesta a nosotros. O sea, nosotros no nos hemos tenido que preocupar de todo ese proceso. Pero el servidor al que nosotros le hemos preguntado sí ha tenido que hacer todo ese proceso. Claro, si cada vez que hacemos una consulta, un acceso a una página web de ese estilo, tenemos que hacer todo ese proceso, pues hombre, puede ser bastante largo. Y someter a sobrecarga a todos esos servidores de nombre que están involucrados. Entonces, ¿qué hace nuestro servidor, el de nuestro proveedor? Pues almacena temporalmente esa respuesta. De manera que si pasado unos minutos yo le vuelvo a preguntar por el mismo nombre, él ya me da la respuesta directamente sin necesidad de recurrir otra vez a los servidores raíz, al .pi, al .com, no sé qué. Entonces, ¿durante cuánto tiempo esa respuesta que él almacena en su memoria intermedia, en su memoria cache, es válida? Pues ahí interviene ese campo TTL que tiene que acompañar a cada registro de la base de datos. El TTL, el Time to Live, es el tiempo de vida de ese registro. ¿Cuánto tiempo es válido? ¿Un día? Vale, pues un día. O sea, tú me haces la pregunta, yo la almaceno y durante un día, si me vuelves a hacer otra pregunta o alguien, otro cliente, me hace una pregunta por el mismo nombre, yo le voy a devolver la misma respuesta, sin necesidad de preguntar otra vez a toda la lista de servidores. Cuando pase ese día, esos 86.400 segundos, pues entonces ya me olvido de esa respuesta y si alguien me vuelve a preguntar, vuelvo a iniciar otra vez todo el proceso. Oye, Juan Carlos, esto es apasionante, ¿verdad? Qué buena manera, qué ejemplo más clarificador de todo esto. Por cierto, un saludo muy especial pues a nuestros oyentes de Paraguay, que sé que tú también ahí tienes muy buenos amigos, ¿no? Pues sí, ya tengo muy buenos amigos de muchos años y tengo un especial cariño, por eso siempre lo pongo de ejemplo. Tengo un especial cariño a Paraguay. Por ese PY, esa extensión final, .com.py. Esto se me venía a la cabeza según te estaba escuchando, pues un poco como, digamos, eso sigue una lógica tampoco del otro mundo. Es un poco como yo voy a buscar un albañil, le pregunto a Juan Carlos, Juan Carlos, mira, es que necesito un albañil, que tengo una pequeña obra para mi casa, tú lo haces, él te dice, mira, yo no, pero conozco a alguien que sabe quién es un buen albañil. Y así, ¿verdad? Y así es ese proceso hasta que al final el que me contesta ya, Juan Carlos, me da esa información completa. Y yo tengo pues también la potestad de decir, pues voy a... Juan Carlos, mantén ese contacto por si te lo vuelvo a pedir. Y si no, pues ya Juan Carlos lo borra de su memoria, de su agenda o de donde sea menester. Qué ejemplo más bueno, oye, te lo voy a copiar. Juan Carlos, en los registros, digamos, esa pesadilla que seguramente muchos nos hemos enfrentado a ella cuando teníamos que configurar ciertos registros o ciertos dominios donde una parte estaba en un servidor, por ejemplo, el correo electrónico, sin embargo, la página web, la www, estaba en otro servidor, los servidores de nombre, pues por ahí repartidos, los balanceadores de carga, y nos volvíamos locos configurando esos registros, zonas A, MX, etcétera. Háblanos un poquito de eso. Bueno, por eso decíamos al principio que no todo se restringe a la web, a las preguntas que podemos dirigir al DNS, el sistema DNS, en realidad no es solamente pedirle una dirección IP, sino que le podemos preguntar muchas otras cosas. Y ahí intervienen los registros que tú dices. Por ejemplo, le podemos preguntar, si yo quiero enviar un correo a fulanito@ejemplo.com.py, como decíamos antes,
Pues entonces nuestro cliente de correo, nuestro programa de correo, va a hacer una pregunta también al sistema DNS, pero esta vez no le va a preguntar de primeras, no le va a preguntar cuál es una dirección IP, sino que primero le va a decir, ¿quién gestiona el correo de ejemplo.com.pi? ¿Cuál es la estafeta de correo? La palabra estafeta me encanta, pero es una palabra que ya está en desuso. Sí, pero muy bonita. Estafeta. Es bonita. ¿Quién gestiona el correo de esta máquina? Perdón, de este dominio. Porque a lo mejor es otra empresa que no tiene nada que ver con ese dominio. Porque a lo mejor esa empresa, el ejemplo.com.pi, tiene contratado el correo con alguien, con un proveedor de correo electrónico y no tiene nada que ver con ellos. Entonces, pero eso tiene que estar reflejado en la base de datos distribuida. Entonces, habrá un registro especial, que es un registro MX, Mail Exchanger, que diga, pues, quien gestiona el correo de ejemplo.com.pi es tal. Y ahí aparecerá otro nombre de dominio, que es el nombre de la máquina que gestiona el correo para esto. Y entonces nuestro cliente de correo preguntará otra vez al sistema DNS cuál es la dirección IP de esa estafeta de correo, de esa máquina. Se conectará a ella y mediante el protocolo SMTP, que otro día podemos hablar de SMTP, también del Simple Mail Protocol, le transferirá el correo y ya se desentiende porque ya esa estafeta se la hará llegar al usuario. ¿Qué más registros? Pues estamos diciendo, le preguntan una dirección IP. Claro, pero esa dirección IP es una dirección IP4 o es una dirección IP6. Si yo hablo de IP, me estoy refiriendo a IP6. Si no, digo IP4. Pero eso hay que distinguirlo también en los registros. Entonces, un registro de tipo A, address, contiene la correspondencia entre un nombre simbólico y una dirección IP. Pero un registro 4A, bueno, A, tiene la correspondencia entre un nombre simbólico y una dirección IP6. Un registro de tipo NS, Name Server, pues son esos registros que nos dice, cuando hacíamos antes la resolución iterativa y vamos descendiendo por el árbol, justamente esos registros son los que nos sirven para hacer el enlace entre zonas. Entonces, cuando preguntamos en la zona raíz, al servidor raíz, la zona raíz en realidad lo único que contiene son registros NS. ¿Cuáles son los servidores de nombres que gestionan cada una de las zonas de primer nivel? ¿Quién gestiona el PI? Pues ahí pondrá PI, NS y las direcciones IP de los nombres, perdón, de los servidores de nombres de esa zona PI. Eso es lo que se llaman los Blue Records, los registros pegamento que nos sirven unir unas zonas con otras y mantener la cohesión del árbol DNS. ¿Qué más registro? Pues el tipo TXT, que permite escribir información arbitraria, que eso nos va a ser útil después para evitar spam o intentar evitar spam. SRV, servicios, porque servicios ofrece ese nombre de dominio. PTR, un registro PTR, que es la resolución inversa. A veces nos es útil, conocida una dirección IP, saber qué nombre simbólico está asociado a eso. Y eso no lo podemos hacer directamente a través de una resolución directa. Tenemos que buscar por todo el árbol. Hace falta una resolución inversa que se almacena en registros PTR. Hay muchísimos tipos de registros. Por eso no solamente se almacenan direcciones IP, sino que hay muchos objetos los que podemos almacenar en esa base de datos distribuida. Si te parece, dejamos también este tipo de registros para otro episodio, para poder, digamos, ampliar un poco, hablar más detenidamente sobre cada uno, sobre sus, digamos, ventajas cara a estos dominios, ¿no? Pero muy interesante esto que cuentas. Y antes de terminar, yo te lo tengo que preguntar, Juan Carlos, ¿qué es un servidor DNS dinámico? ¿Para qué sirve? Pues es una, yo iba a decir una chapuza, que nos obligan, es un parte que nos obligan a tener nuestros proveedores queridos,
que como tenemos direcciones IP dinámicas, pues claro, si nosotros queremos acceder a nuestras máquinas en nuestra casa, pero tenemos una dirección IP dinámica, pues no nos vale con tener una asociación entre un nombre simbólico. Podemos haber registrado un nombre simbólico perfectamente, habernos gastado ahí nuestros cuartos en registrarlo, pero ¿qué dirección IP ponemos si es una dirección IP que el proveedor nos está cambiando cada cierto tiempo? Pues necesitamos actualizar esa base de datos. ¿Cómo? Pues gracias a los servidores dinámicos. Un servidor dinámico es un servidor DNS que mantiene esa base de datos, pero que además acepta peticiones. Normalmente son peticiones de tipo web, HTTP, o sea, con un formato parecido al HTTP, de manera que nos permite informarle de cuál es nuestra dirección actual, o sea, cuál es la correspondencia entre el nombre simbólico y la dirección IP actual. Y él inmediatamente actualiza esa base de datos. A esos registros, además, que se marcan como dinámicos, se les da un TTL mucho más bajo. Para que estén continuamente refrescándose. Claro, porque si le damos un TTL de un día, como decíamos antes, que es lo normal en un registro estático, pues si nos cambia la dirección IP, esa base de datos en los servidores que hayan cacheado, no me gusta esa palabra, que hayan almacenado esa información de manera temporal, durante un día va a ser no válida. Va a tener información antigua y va a tardar un día en actualizarse. Entonces, a esos registros dinámicos normalmente se les da un TTL mucho más corto para que esa actualización sea más rápida. Pero no deja de ser un parche. O sea, si todos tuviéramos direcciones IP estáticas, pues no haría falta servidores dinámicos. También hay servicios, Mobile IP y demás, que bueno, que puede ser útil, pero es un parche. La verdad que no deja de sorprendernos todo esto, ¿no, Juan Carlos? El sexto continente, todo un universo lleno de información, contenido digital, que de alguna manera pues está disponible para los usuarios que quieren acceder a él. Sistemas, mecanismos que actúan como traductores, ¿no? Una manera de simplificar a los humanos el poder indexar y visitar sitios que, de no ser así, tendríamos que memorizar y andar apuntando unas direcciones numéricas muy, muy grandes, ¿no? También es verdad que IPv6 está ayudando a reducir estos tiempos, a que esa maraña, esa web, ¿no? Esa tela de araña de direcciones, de servicios online, pues se vaya poco a poco condensando y poder llegar de una manera más rápida sin necesidad, a lo mejor, de contratar pues IPs públicas, incurrir en otros gastos, poder también llegar a más sitios. Como diría aquel, ¿no? Ya hemos descubierto cómo funciona Internet, ¿no, Juan Carlos? Pero esta aventura sigue. Uy, anda que no nos queda. Podemos hablar de muchas otras cosas. Con este programa, con este episodio, ya hemos visto un poco, sí, Internet muy bien, yo sé que entro en una web, tecleo o en una aplicación, pero claro, hay unas capas de abstracción que con este episodio hemos podido un poco arrojar luz y seguramente seguiremos profundizando más en cosas que nos hemos dejado en el tintero. Juan Carlos, como siempre, gracias por compartir conmigo micrófono, este apasionante viaje, ¿no?, por el mundo de Internet, aunque hay veces que también me encanta, ¿no?, el poder aportar ese granito de arena en mi campo también, a lo que nos hemos enfrentado muchas veces en estas configuraciones, en estos temas que estamos manejando aquí, y ver también ese lado tanto profesional como personal a veces que necesitamos tener en esta era digital. Muchas gracias a ti, porque siempre es un placer el compartir este rato de charla, que la verdad es que nos lo pasamos muy bien aquí los dos entretenidos, y esperamos que a nuestros oyentes pues también les sea agradable. Seguro que sí, así que queridos amigos y seguidores de la Cripto Tecnológica, gracias por elegirnos y hasta el próximo episodio. Buena semana, chao chao.